Cuando Dios no quiere que estés con alguien, lo sientes, aunque no quieras verlo. Hay decisiones que no tomamos con la mente, sino con el alma. Y aunque a veces nos empeñamos en quedarnos, en resistir, en creer que el amor lo puede todo, el corazón sabe, el alma susurra, y Dios, incluso en su silencio, muestra el camino. Si estás leyendo estas palabras, puede que estés atravesando un momento de duda, de cansancio o de dolor. Puede que estés con alguien que amaste intensamente, pero que ahora ya no reconoces. O tal vez, simplemente, sientes que algo está roto. Aunque nadie lo vea desde fuera, quiero decirte algo desde el alma. Cuando una relación no es parte del plan divino, la vida entera empieza a mostrar señales. No como castigo, sino como guía. Como un suave empujón que dice, esto no es para ti, pero no estás solo. Aquí tienes 8 señales que podrían indicar que Dios está pidiéndote soltar. Léelas no con la mente, sino con el corazón. 1. ¿Te falta paz, incluso cuando todo parece estar bien? Hay relaciones que se ven perfectas desde fuera. Parejas que cumplen con todos los debería. Estabilidad, proyectos, respeto mutuo. Pero por dentro, hay un nudo que no se desata. Si tienes que convencerte cada mañana de que estás bien, si tu alma se siente tensa sin razón aparente, si lloras en silencio sin entender por qué, escucha eso. La paz no se negocia. Es la firma secreta de que estás donde debes estar. Si no la tienes, es posible que ya no estés en el lugar correcto. O peor aún, que nunca lo hayas estado. 2. Todo se vuelve más difícil de lo que debería. Las relaciones requieren trabajo, claro, pero cuando todo se convierte en conflicto, cuando lo simple se vuelve pesado, cuando las conversaciones normales terminan en tensión, puede que no estés construyendo un amor, sino intentando sostener una ilusión. Dios no quiere que te arrastres emocionalmente por mantener algo que no fluye. A veces, lo difícil no es amar. Lo difícil es aceptar que ya no hay amor verdadero en ese lugar. 3. Pierdes tu conexión espiritual. Antes eras luz. Antes confiabas en la vida. Meditabas, orabas, te sentías conectado con tu alma, con tu propósito. Pero desde que estás en esta relación, algo se desconectó. ¿Sientes que has dejado de ser tú? ¿Que has abandonado tus prácticas, tus sueños, tu fe? Una relación divina te eleva. Una relación que no es para ti te apaga lentamente, como una vela que arde sin oxígeno. Si estar con alguien te aleja de lo más sagrado en ti, esa relación no viene del cielo. 4. Confusión constante, decisiones forzadas. Cuando Dios aprueba una unión, la claridad llega como el amanecer, suave, pero indiscutible. Pero cuando insistes en lo que no es, te encuentras viviendo en un estado de duda crónica. No sé si lo amo. No sé si me ama. No sé si esto va a cambiar. No sé qué hacer. Una cosa es tener miedos. Otra cosa muy distinta es vivir paralizado por la indecisión, porque tu alma ya no tiene paz en ese vínculo, y lo sabes. 5. Te vas quedando solo sin notarlo. Te alejas de tus amigos. Tu familia ya no te ve igual. Has dejado de contar con tu red de apoyo. Y sin darte cuenta, te encuentras aislado en una burbuja emocional donde todo gira en torno a esa persona. El aislamiento no siempre se nota al principio. A veces es sutil. Una llamada que no haces, un plan que rechazas, una versión de ti que ya no muestras. Pero si estás perdiendo vínculos sanos por sostener una relación, no estás construyendo amor, estás abandonándote. 6. Dejas de crecer y de soñar.
Antes tenías proyectos, metas, ideas. Ahora, simplemente sobrevives. Ya no escribes, ya no bailas, ya no creas. El amor no te congela. El amor verdadero te empuja hacia adelante. Cuando estás con la persona adecuada, sientes que puedes tocar el cielo con las manos. Pero cuando no, cada paso se vuelve más lento, más pesado, más gris. Si una relación no te permite evolucionar, es probable que haya dejado de servir a tu alma. 7. Tu cuerpo empieza a hablar. Lo que la mente calla, el cuerpo lo grita. Dolores constantes, fatiga inexplicable, insomnio, presión en el pecho, ansiedad, cambios de peso. Cuando tu ser interior está en conflicto, el cuerpo se convierte en el escenario del alma herida. Y muchas veces, insistimos en relaciones que nos enferman emocional y físicamente. Escucha a tu cuerpo. A veces, es el único que se atreve a decir lo que tú no quieres ver. 8. Sientes, sin pruebas, que ya no es. No hay traición, no hay discusiones graves, pero algo dentro de ti ya se fue. Una voz baja, persistente, suave, te susurra que esto terminó, que ya cumplió su función, que debes cerrar el ciclo. El amor divino no siempre llega para quedarse. A veces llega para mostrarte algo, para enseñarte a amarte, para reflejar tus heridas. Soltar no siempre es rendirse. A veces es obedecer. Conclusión: lo que se suelta con dolor, se recoge con luz. Dios no te quiere atrapado en vínculos donde te pierdes. No quiere que malgastes tus años intentando que alguien te vea, te ame, te valore. Dios quiere tu expansión, tu paz, tu brillo completo. Y si para eso es necesario soltar a alguien que amas, entonces el acto de dejar ir es también un acto de fe. Confía. No todo lo que se termina es un fracaso. A veces, lo que se termina es solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que aún no puedes imaginar, pero que te está esperando. ¿Y si esta fuera la señal que estabas esperando? Suscríbete ahora y empieza el viaje que te está esperando.